Vamos a explicar el problema 25-26, ¿no? Dice, el silicio puro contiene aproximadamente 1 por 10 a la 16 electrones libres por metro cúbico. Dice, consulte la tabla 25.1 para calcular el tiempo libre medio tau del silicio a temperatura de ambiente. Y el inciso B, su respuesta para el inciso A es un valor mucho mayor que el tiempo libre medio del cobre dado en el ejemplo ya. Dice, ¿por qué el silicio? Ya la pregunta es básicamente comparar el tiempo medio libre del cobre con el tiempo medio del silicio. Dice que va a ser mayor. Y obviamente responder esta pregunta. Vamos con el inciso A, ¿no? Vamos a hallar el tiempo libre del silicio, ¿no? Del silicio puro. Entonces, por fórmula sabemos que por la teoría de la conducción metálica tenemos esta formulita, ¿no? El ρ, que es igual a m sobre n por e al cuadrado por tau. En este caso, en ρ significa resistividad, m es la masa de un electrón, n es el número de electrones libres por metro cúbico, e es la carga de un electrón y tau es el tiempo medio libre, ¿no? Y como yo necesito hallar esto de acá, lo único que voy a hacer es despejar, ¿no? ¿Qué hago? Él lo paso a dividir y él lo paso a multiplicar, ¿no? Acá está el cambio. De ahí lo único que voy a hacer es reemplazar, ¿no? Precisamente acá están los parámetros de la fórmula, ¿no? ¿Qué significa cada uno? Y acá están los datos que me dan, ¿no? El número de electrones del silicio, de electrones libres del silicio es esto, ¿no? Por metro cúbico, 1 por 10 a la 16 metros cúbicos, ¿no? O m metros a la menos 3. La masa de un electrón, eso es dato, ya sabemos, ¿no? La carga de un electrón también, ¿no? Eso es algo fijo. Ahora, este valor de acá tienes que buscarlo en la tabla, ¿no? Eso está en el libro del Ser Semansky, ¿no? Que me pasaste. Está, no me acuerdo qué página, pero está en el capítulo 25. O si no, pones en internet también, pero ya si te lo memorizas sería bacán, ¿no? Esta es la resistividad del silicio, ¿no? 2300 ohmios por metro. Esto es dato. Esto te lo va a dar el profe mayormente, ¿no? Entonces lo que vas a hacer es reemplazar, ¿no? ¿Quién es N, M? M es la masa, N es el número de electrones libres, la carga de un electrón, ¿no? Al cuadrado, o perdón, sí, la carga de un electrón al cuadrado y la resistividad, pues, ¿no? Simplificando todo esto ya se mete de frente a la calculadora, ¿no? Y te va a salir el tiempo, pues, ¿no? El tiempo medio del silicio, 1,55 por 10 a la menos 12. Ya lo compruebas, metes todo sin unidades, ¿no? Todo con los numeritos nada más. En tu calculadora te tiene que botar esto. Ahora, el tiempo libre para el cobre de igual manera, ¿no? Ya tenemos la fórmula, que es la misma fórmula anterior. Ahora, esto es dato, porque esto ya lo han resuelto en un problema anterior del libro, ¿no? El número de electrones libres del cobre y el número de, perdón, la resistividad del cobre, ¿no? Esto ya es dato, ¿ya? Y lo único que haces es reemplazar acá. Reemplazas, papá, y te sale el tiempo libre para el cobre, ¿no? Ahí has hallado, bueno, acá ya has hallado el inciso A, que es simplemente el tiempo libre para el silicio, y la B, bueno, que estás justificando, ¿no? Que el tiempo libre del cobre es este valor, y que el tiempo libre del silicio es mayor que el tiempo libre del cobre. A partir de ello respondes la pregunta, ¿no? Ya la pregunta la lees porque es simplemente una respuesta corta, ¿no? Y acá está la justificación. Basta que lo justifiques en una línea suficiente. El problema 25.58. Un tubo de plástico de 25 metros de longitud y 4 centímetros de diámetro se sumerge en una solución de plata y se deposita en una capa uniforme de plata de 0,1 milímetros, ¿no? De espesor. Sobre la superficie exterior del tubo, si este tubo recubierto se conecta a través de una batería de 12 voltios, ¿cuál será la corriente, ¿no? Que va a conducir ese tubo? Entonces lo que yo voy a hacer es dibujar, ¿no? Como quien dice la parte superior de ese tubo y vemos, pues, ¿no? Ese RI significa radio interno y el R es el radio externo. En sí el tubito va a tener un espesor, ¿no? Obviamente que el diámetro del tubo es el radio de mi tubo es RI, ¿no? El radio interno. Ahora, lo que va a hacer cuando se sumerge a una solución de plata, lo que te va a dar es un espesor, o sea, la capita exterior del tubo como que se va a engruesar, ¿no? Y ese engrosamiento se le llama espesor.
¿no? Por eso que en radio interno crece un poquito más, ¿no? Ese alargamiento que va a subir, ese engrosamiento es debido al que es sumergido, ¿no? A una solución de plata y ese alargamiento se le conoce como espesor, ¿ya? Y es por eso que su radio exterior crece, ¿no? Crece, ¿no? Obviamente. Acá están los datos, ¿no? La longitud, el diámetro, el radio interno, que es básicamente la mitad de tu diámetro, ¿no? Porque te dan como dato el diámetro, pero el radio interno nosotros lo sacamos porque sabemos que es la mitad de tu diámetro, eso es por lógica. Y en radio externo vendría a ser el radio interno más el engrosamiento que está sufriendo, ¿no? O sea, el espesor que te lo dan como dato acá, de 0,1 milímetros, ¿no? Yo lo estoy llevando todo a metros, todo lo estoy trabajando en metros, ¿ya? Entonces, esto está, ese 1 milímetro está en metros. Luego, esta densidad, o perdón, la resistividad de la plata es datos, es una tabla, lo puedes buscar en internet. Quizás no te salga como lo trabaja en el libro del Ser Semansky, pero te va a salir un valor casi cercano a este 1,52 o 40 quizás, ¿no? Esto lo tienes que saber de memoria, o en todo caso anótalo en un papel aparte, ¿no? Esta es la resistividad de la plata. Y como dato me dan que ese tubo se conecta a una batería de 12 voltios, ¿no? Entonces nosotros sabemos lo siguiente, por fórmula, para hallar la resistividad, ¿ya? Necesito tener perdón, para hallar la resistencia, necesito la resistividad, que es en ρ, por la longitud sobre el área, ¿no? En este caso, la sección que se está trabajando. Entonces, la resistividad lo tengo, eso es dato, bacán. La longitud también es dato, 25. Ahora, el área de mi sección que voy a trabajar, como en este caso el tubo está siendo recubrido por una solución de plata, ¿no? Obviamente, lo especifica el problema, va a haber ¿cómo se llama? Un espesor, ¿no? Claro, un espesor que lo va, como quien dice, modificar esa área, ¿no? Entonces, para hallar esa nueva área, lo que yo voy a hacer es restar, ¿no? El área exterior menos el área interior, ¿no? ¿Quién es el área exterior? Básicamente el que depende de mi radio exterior, ¿no? ¿Y quién es el área interior? La que depende de mi radio interior, ¿no? Factorizo el pi, ya sé quién es él, ¿no? Está acá como dato, y reemplazo, ¿no? Esto lo meto en la calculadora, ya todo te sale en metros cuadrados y ¡pam! ¿Y eso qué hago? Lo reemplazo acá, pues, ¿no? Que es esto de acá. De ahí simplifico metros cuadrados con metros cuadrados y obtengo que mi resistencia es en ohmios, ¿no? Este es el valor. Ya lo meto esto de frente a la calculadora, ¿no? Ahora, ¿por qué he decidido hallar la resistencia? Porque como a mí no me piden resistencia, a mí me piden el valor de la corriente en este tubo, vamos a usar la ley de Ohm, ¿no? Que es el VIR, pues, ¿no? Que está ahí, el VIR. Y obviamente a mí me dan como dato, me dan el voltaje de ese tubo, ¿no? Y yo estoy hallando la resistencia, ¿no? A partir de esto. ¿Por qué? Porque a partir de estos dos datos yo despejo y puedo obtener la intensidad de corriente eléctrica que pasa por ese tubo, ¿no? Como ya tengo el voltaje de dato, 12 voltios, la resistencia la he hallado, reemplazo, ¿no? 12 voltios entre 0,29 ohmios, eso me da un valor de 413,79 amperios, ¿no? Y nada más. Bien, para el siguiente problema me dice un alambre de cobre de 3 metros de longitud a 20 grados Celsius. Está compuesto por dos secciones. Ya ese 20 grados Celsius es finta, significa temperatura de ambiente. Dice, ya, ese alambre de 3 metros tiene dos secciones, una de 1,20 m de largo con diámetro de 1,60 milímetros y otra de, bueno, lo que le falta para llegar a 3 metros, pues, ¿no? De 1,80 de longitud con diámetro de 0,80 milímetros. En la sección que dice de 1,60 milímetros de diámetro, hay una corriente de 2,5 miliamperios, ¿no? Y me piden hallar estos cuatro incisos. Primero, ¿cuál es la corriente en la sección de 0,8 milímetros de diámetro? Entonces hago un bosquejo, ¿no? Este es mi tubo, esta es la sección de 1,20 m y esta es la sección de 1,80 m. ¿No? Él tiene el diámetro de diámetro 1,60. Acá lo estoy haciendo la conversión ya a metros por 10 a la menos 3. El igual, su otro diámetro.
Y dice que él tiene una corriente de 2,5 miliamperios, ¿no? Este es mi alambre de cobre y bla. Entonces, como el alambre es como quien dice, está como que presenta una deformidad, ¿no? Es grueso, de ahí se hace más delgadito, ¿no? Pero dice que esta primera sección de acá, si no me equivoco, tiene una intensidad de corriente de 2,5 miliamperios, ¿no? La sección de claro, esta de acá, que tiene 1,60 de diámetro. Tiene 2,5 miliamperios. Obviamente, si yo le conecto un cable y le paso corriente, la corriente pasa a través de este tubo, pues, ¿no? Que es un tubo o alambre de cobre, mejor dicho, ¿no? Que es un conductor de la corriente. Obviamente, si yo meto acá 5 amperios, la corriente sigue su camino, porque la corriente no depende de la longitud ni del diámetro, ¿no? Entonces, como es una serie continua, eso implica que la corriente en la sección 1, con tales datos o tal diámetro, va a ser la misma corriente que va a pasar por la sección 2, ¿no? Con los siguientes datos, longitud y diámetro, ¿no? Es la misma. Entonces la corriente es la misma para todo el tubo y para ambas secciones, ¿no? Y acá lo justifico, ¿no? Tal que, bueno, es un circuito en serie, en pocas palabras se podría hablar así en general. Y el material es un conductor continuo, pues ¿no? El cobre es un metal que conduce perfectamente a la corriente eléctrica, ¿no? Por todo su área. Luego la B te piden cuál es la magnitud del campo eléctrico en la sección de diámetro 1,6, o sea, en esta sección de acá, ¿no? Tengo estos datos, lo único que he hecho es recopiar, ¿no? Solamente esta parte de mi, este, de mi, este, de mi alambre, ¿no? Esta parte lo he dibujado acá. Como tengo esto de diámetro, está en metros, lo divido entre 2 y este es mi radio, ¿no? Mi primer radio y esta es mi intensidad de corriente, que es la misma, ¿no? Entonces, para calcular, en este caso, lo que es el campo eléctrico, el campo en ese tubo, con esta área, con estos datos, hay que recordar esta fórmula, ¿no? Que la resistividad de un material es igual a el campo entre su densidad, ¿no? Y sabemos que esa densidad es igual a la intensidad de corriente entre el área. Entonces lo que hago con estas dos fórmulas es reemplazarlas. ¿De qué manera? Acá he despejado, ¿no? E es igual a P por J y este E por E que es igual a, o bueno, es un ρ por J, no es un P, ¿no? Esa es resistividad. ¿Qué he hecho? He reemplazado la J, ¿no? Que es la densidad del material, entre la intensidad de corriente y el área, ¿no? Eso es lo que he hecho reemplazar. Esto lo he reemplazado acá. Y a partir de ello ya tengo la intensidad de campo, ¿no? O el campo magnético. ¿Por qué? Porque tengo la resistividad. En este caso estamos hablando de un alambre de cobre. Y la resistividad, eso ya siempre va a ser dato, como lo vuelvo a repetir, está en la tabla del libro. O lo puedes buscar, ¿no? Resistividad del cobre, ¿no? Te va a salir un valor en ohmios por metros. Acá yo lo tengo ya por dato. Ya, eso es como quien dice saber la configuración electrónica. Listo. Tengo la intensidad de corriente, la tengo, ¿no? 2,5 por 10 a la menos 3 amperios, ¿no? Este M es notación científica, ¿no? Significa mili, 10 a la menos 3. Por eso acá ya lo he puesto con 10 a la menos 3. He reemplazado mi intensidad de corriente y mi área, ¿no? Obviamente estoy hablando de un alambre de cobre, su área es el área de un círculo, ¿no? Pi por el radio de esta sección, que es esto, al cuadrado, ¿no? Pi, radio al cuadrado, salen metros cuadrados. Simplificamos, obtenemos esto, ¿no? O lo metes de frente a la calculadora y ya te arroja un valor, ¿no? El valor de que es el campo, siempre se mide en voltios por metro. Y de manera análoga con el inciso C, ¿no? Te piden el campo en la otra sección, ¿no? De 1,60, ya, igual. Diámetro tal, intensidad de corriente es la misma. Del diámetro la mitad sería mi nuevo radio, ¿no? R2. Ya despejando la fórmula anterior, ¿no? Reemplazamos y obtenemos que el campo es este de acá, ¿no? Este valor. Para el inciso D me piden crear el voltaje en todo el alambre, ¿no? ¿Cuál es la diferencia de potencial entre los extremos del alambre? Ok. Ya, entonces, la diferencia de potencial en todo el alambre, ¿no? Obviamente en esta sección va a haber una diferencia V1 y en esta sección una diferencia V2. La diferencia total en todo el alambre sería la suma de esas dos diferencias en cada sección, ¿no? V, ¿no? Es igual a V1 más V2. Pero hay que recordar que la diferencia de potencial se calcula con esta fórmula, ¿no?
la intensidad en campo por la longitud, ¿no? Del alambre. La intensidad en campo justamente la hemos hallado para cada sección. Acá tenemos para la primera sección y la segunda sección. Entonces lo único que tendría que hacer es multiplicar la intensidad de campo de la sección 1 por su longitud, ¿no? O sea, 2,14 que nos salió al comienzo, este valor, por su longitud que es 1,20, ¿no? Más en la sección 2, ¿no? 8,55 que nos salió, la intensidad de campo, por su longitud, ¿no? 1,80. Multiplicando, nos sale esto, ¿no? Ya sumando, acá lo estamos tratando de igualar al mismo exponente para poder sumarlo o multiplicarlo tranquilamente. ¿No? Acá me sale 10 a la menos 5, corro un decimal, multiplico por 10 a la menos 1, corre la coma hacia la izquierda, este se convierte en 10 a la menos 4 y se tiene todo esto, ¿no? Y bueno, sumamos acá, ¿no? Es como sumar 2x más 3x, algo así, ¿no? Esto se mantiene y sumo simplemente 0,257 por x. Y acá sale el resultado. Ya esto de acá yo lo he acomodado, ¿no? Esto es para llevarlo a su expresión de milivoltios, ¿no? Pero hasta acá, suficiente. Ya, nada más. Ya, el problema 2565, que es ser un poco más pesadito, ¿ya? Es demostración. Dice, un material con resistividad Rho tiene la forma de cono truncado, o sea, tronco de cono, en pocas palabras, ¿no? Un sólido con altura h y radios R1 y R2 en los extremos. Calcule la resistencia del cono entre las dos caras planas. Ya, las dos caras planas. Sugerencia, imagina que rebana el cono del disco muy delgados y calcula la resistencia de 1. Ya la B demuestra que el resultado concuerda con la ecuación, ya Rho es igual a la resistencia es igual a la resistividad por la longitud sobre área, ¿no? Entonces, este es mi tronco de cono en el inciso A, ¿no? Lo que yo voy a hacer es tomar esta rebanada, ¿no? Es como decir una tajada, ¿no? Una lámina. Y es esto de acá, ¿no? Esto de acá. Haciendo un corte transversal para hallar R, ¿no? Lo que yo voy a hacer acá es hallar R en función de H, de R1 y R2. Entonces, como esto vale R de acá, todo mi altura vale h, todo este radio 1 es R1, todo este de abajo es R2, ¿no? Lo que yo voy a hacer es lo siguiente, pues, ¿no? A esto le voy a llamar Y, ¿no? Y voy a completar. Todo esto como vale R, esto de acá vale R2 porque esto es lo mismo, ¿no? Es como si fuera un cuadrado, ¿no? Paralelas. R2. Y como toda esta línea de acá hasta acá vale R, esto sería R menos R2, pues, ¿no? La diferencia. Y como él también vale R2 porque son paralelas, él sería R1 menos R2, ¿no? Y lo que voy a hacer es trabajar con este triángulo, ¿no? Por eso lo he sacado hacia acá. Esto vale R1 menos R2 y esto vale R2 menos R2. Y esto vale Y todo altura es H, ¿no? Entonces acá voy a aplicar un poco de proporcionalidad, en este caso el teorema de Tales, ¿no? Y es el triángulo chiquito, es a H, o sea, al grande, el lado chiquito es el lado grande, como este lado chiquito acá es proporcional a este lado, pues, ¿no? R menos R2 es sobre R menos R1. Y lo que hago acá es tratar de despejar R solo, porque eso es lo que yo quiero, R solo. Entonces despejo R solo, ¿no? Lo paso a multiplicar, de ahí tengo E, lo paso a sumar y me queda esto. Ya una vez que tengo R solo, voy a reemplazar, ¿no? En este caso tengo que recordar cuando estoy trabajando con áreas transversales que la fórmula de la resistencia cambia un poco, ¿no? Que es de esta manera. Derivada de R es igual al ρ, o sea, la resistividad por D de Y entre el área. D de Y porque en este caso estoy trabajando sobre el eje Y, pues no sobre este eje de acá. Entonces reemplazo, ¿no? De R, el área es 2pi radio al cuadrado, ¿no? Es el área de un círculo, pues, ¿no? Pero en este caso R es lo que va a cambiar porque R nos ha salido esto de acá. Entonces esto de acá lo voy a reemplazar acá, todo R al cuadrado, ¿no? De lo que voy a hacer integrar todo esto. ¿Por qué? Porque como quiero hallar la resistencia y hay una derivada, integro y se va, ¿no? Integral con derivada, ¿no? Integrando de 0 a h igual acá, ¿no?
como todo esto esto depende de y, nada más este integral depende de y, este rho y pi sale del integral, ¿no? Son constantes. Y acá lo que voy a hacer es un cambio de variable, ¿no? Le voy a llamar a todo esto de acá. Y derivo respecto de y, pues, ¿no? De du es igual a esta derivada, ¿no? L es 0, ¿no? Y derivada de y sería el con él nada más, ¿no? El con él, ¿no? R1 menos R2 sobre H por D de Y. Y ahí despejo mi D de Y, ¿no? D de Y es igual a H por D de U sobre R1 menos R2. Entonces voy a reemplazar en mi integral, ¿no? Todo en función de mi nueva variable que es U, que había quedado el rho sobre pi, integral de 0 a h, ¿no? Es igual a h sobre R1 menos R2 por D de U, ¿no? ¿Eso por qué? Porque ese es mi D de Y. Mi D de Y lo estoy reemplazando ahora por esto de acá. Todo esto de acá. Y todo esto, que lo llamé U, va a ser U cuadrado, ¿no? De ahí simplemente acá lo acoplo bien, me aplico medios extremos, me queda así. De ahí saco h y r1 menos r2 porque esta nueva derivada depende de u, ¿no? Y integro toda esta función de acá, ¿no? Este u lo escribo como exponente inverso negativo e integro, pues no me queda todo esto, es igual a menos 1 entre otros. Sabes que para integrar se suma 1 y se divide entre el resultado, ¿no? Acá se suma 1 y se divide en menos 1, ¿no? Ya, por ejemplo, si tengo integral de x cuadrado, ¿te acuerdas cuando hacíamos x cuadrado? Te decías, ya, sumo 1 al exponente y lo divido entre el exponente, ¿no? Ya, acá es similar, suma 1 al exponente y lo divido entre el exponente, ¿no? Ahí sería, claro, sumo 1 y divido entre el exponente sería menos 1, pues, ¿no? U a la menos 1 entre menos 1. Ya, es esto, en pocas palabras, ¿no? Porque todo número entre 1 es 1 y como es menos se mantiene el signo menos, u a la menos 1. Evalúo de 0 a h, ¿no? Y acá, bueno, lo invertí, quedó el signo menos, este constante se mantiene, y retorno a la variable original. ¿Quién era u? Esto. Entonces acá he retomado ese u, lo he cambiado y evalúo de 0 a h, ¿no? En este caso, lo único que evalúo de 0 a h es y, ¿no? Por eso acá tomo cuando y vale h y le resto cuando y vale 0. Cuando y vale h me sale esto de acá. Y cuando y vale 0, se elimina todo esto y me queda 1 entre R2, ¿no? Obviamente este menos lo he sacado y esto es cuando vale H y esto es cuando vale 0, ¿no? Le resto cuando vale 0. Entonces ahí opero R es igual a todo esto, ¿no? Acá obviamente este menos ingresa, sería R1 menos R2, se va con el de abajo y que queda esto de acá. Esta es la resistencia, ¿no? Y para el inciso B es rápido, porque ya una vez obtenido el resultado, simplemente R1 igual a R2, le igual a una constante R, y ya se asemeja a esto, ¿no? Ya demuestro esto, ¿no? Sería R cuadrado y este es el área, pues, ¿no? Una sección transversal. Y me queda esto, ¿no? Simplemente en el inciso B es igualar R1 R2 a R, y ya todo se reduce a esa fórmula, ¿no? Este es R cuadrado, ¿y qué es esto? Área. Listo. Ya salió, ya se mostró. Y por último el problema de acá, un cable cilíndrico de cobre que mide 1,50 kilómetros de longitud, está conectado a través de la diferencial de potencial de 220 voltios, ¿cuál debería ser el diámetro de manera que genere calor a una tasa de 500 watts? Perdón, una tasa de 50 watts. Ya, hallando el diámetro, ¿no? Pongo datos, ¿no? Ese watts es potencia, pues, ¿no? Voltios me dan la densidad del cobre, que debe saber de dato, y la longitud, ¿no? 1500 metros. Ahora sabemos que la potencia es el voltaje al cuadrado entre R, pero también sabemos que la resistencia es esto, ¿no? La resistividad entre la longitud y el área. Lo que voy a hacer es reemplazar R acá, pues, ¿no? ¿Ya? Y prácticamente obtengo esto de acá. Medios extremos queda de esta manera. Y acá despejo el área. No dejo solo el área. ¿Por qué? Porque yo quiero hallar me piden el diámetro, creo, ¿no? ¿Cuál debería ser el diámetro, no? Y tú sabes que el área es pi radio al cuadrado, pero en función del diámetro tú sabes que en radio es la mitad del diámetro, ¿no? Por eso pongo en lugar de r, diámetro entre 2 al cuadrado.
Ya acá lo que he hecho es a este pi lo pasé acá y queda esto. Luego está este cuadrado lo pasé como raíz y me queda de medios. Y luego ese 2 lo pasé a multiplicar y ya tengo el diámetro, ¿no? Y ahí reemplazo, ¿no? Potencia lo tengo, resistividad lo tengo, E lo tengo, longitud, voltaje también. Y el pi es constante, pues un número, ¿no? Y ya, reemplazo todo y ya tengo el diámetro. Es cuestión de reemplazar y más que todo aplicar la fórmula. ¿Y cuál es el campo eléctrico? Bueno, una forma de hallar el campo eléctrico es el voltaje entre la longitud. El voltaje lo tengo de dato y la longitud también. Entonces, diferentemente a ello, me sale la intensidad de campo es 0,14 voltios por metro. Y listo.